Buenas tardes, profe. En esta presentación exploraremos los conceptos claves de la regresión lineal simple, múltiple y la regresión logística, destacando sus características, diferencias y aplicaciones prácticas en el análisis de datos. Tenemos qué es la regresión lineal simple. Es una técnica estadística utilizada para modelar la relación entre dos variables, una independiente, que es la predictora, y otra dependiente, que es la respuesta. La relación entre estas variables se representa mediante una línea recta, conocida como ecuación de regresión, que también se utilizan las técnicas de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes de la recta de regresión que mejor se ajustan a los datos. El objetivo que tiene la regresión lineal simple es predecir valores de y basados en x y entender cómo x influye en y. Un ejemplo de este puede ser estimar el precio de una vivienda, que sería en la variable y en función de su tamaño en metros cuadrados, que sería la variable x. Como aplicaciones de la regresión lineal simple tenemos los pronósticos, el análisis de datos y la toma de decisiones. En los pronósticos podemos predecir el comportamiento de una variable dependiente en función de una variable independiente. En el análisis de datos, estudia la relación entre variables para entender mejor un fenómeno o un proceso. En la toma de decisiones, apoyar la toma de decisiones informadas a partir de las predicciones del modelo. Acá tenemos un ejemplo de la regresión lineal simple. En la industria que se aplica es la energía. El problema a resolver es estimar el consumo de energía eléctrica en función de la temperatura ambiental. El contexto es una empresa de energía que quiere prever el consumo diario de electricidad para optimizar la distribución de recursos. Como modelo tenemos que la variable dependiente, la variable y, es el consumo diario de electricidad, y como variable independiente, que en este caso sería x, tenemos la temperatura ambiental promedio del día, que se da en grados centígrados. El planteamiento del modelo, pues acá nos muestra que sería el consumo eléctrico igual a beta sub 0 más beta 1 por la temperatura más el simbolito de pertenece. Como implementación, se tendría que se podía recopilar datos históricos de consumo y temperatura. Se ajusta el modelo mediante mínimos cuadrados y es para utilizarlo para poder resolver las demandas futuras. Como segundo tenemos que es la regresión múltiple. La regresión múltiple extiende la regresión lineal simple para incluir múltiples variables independientes que explican la variable dependiente. La ecuación general también utilizan técnicas de mínimos cuadrados generalizados para estimar los coeficientes de la ecuación de regresión múltiple. El objetivo de esta regresión lineal múltiple es modelar las relaciones más complejas donde la variable dependiente está influenciada por varios factores. Un ejemplo de ella puede ser predecir el precio de una vivienda. Este iría en y considerando el tamaño puede ser x sub 1 y el número de habitaciones x sub 2 y la ubicación sería x sub 3. Como aplicaciones de la regresión lineal múltiple, tenemos los pronósticos comerciales, es predecir ventas, demandas o comportamiento del consumidor considerando múltiples factores. También el análisis de riesgos, que es evaluar el impacto de diversos factores en el riesgo de crédito, mortalidad, etc. También la optimización de procesos. Acá se pueden identificar las variables claves que afectan la eficiencia y productividad de un proceso. Como ejemplo, tenemos esto. En la industria que se utiliza de las bienes raíces,
El problema sería predecir el precio de venta de propiedades en función de sus características. Un contexto sería una agencia inmobiliaria que busca estimar precios de propiedades para ajustar el mercado y definir estrategias de venta. Como modelo tendríamos que la variable dependiente Y sería el precio de venta de la propiedad en dólares. Y la variable independiente X sería X1, sería tamaño en metros cuadrados, X2, número de habitaciones, X3, ubicación. Esto sería como codificada como índice de calidad de vecindario. X4 sería antigüedad de la vivienda en años. Entonces, acá pues se haría recoger datos históricos de propiedades vendidas, ajustar el modelo para determinar los coeficientes y prever precios para futuras propiedades. Tenemos como siguiente qué es la regresión logística. Se utiliza cuando la variable dependiente es categórica, quiere decir binaria o multinominal. En lugar de predecir un valor continuo, estima la probabilidad de que ocurra un determinado evento. La relación no es lineal, sino que se representa mediante una función logística. El objetivo que tiene esta regresión logística es clasificar observaciones en categorías y calcular probabilidades. Un ejemplo de ello puede ser predecir si un paciente tiene una enfermedad, sería 1, o no, 0, basándose en factores como edad, presión arterial y colesterol. Bueno, aplicaciones de la regresión logística, perdón. Puede ser detención de fraude, clasificación de clientes, diagnóstico médico y evaluación de riesgos. En la detección de fraudes podemos predecir si una transición es fraudulenta o no. En la clasificación de clientes, pues se puede segmentar a los clientes según su probabilidad de compra o de retención. En diagnóstico médico, pues se determina la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad específica. En evaluación de riesgos, estimar la probabilidad de que ocurra un evento adverso como un incumplimiento de pago. Acá tenemos un ejemplo. La industria que se aplica es a la salud. El problema es predecir la probabilidad de que un paciente sea diagnosticado con diabetes. El contexto, un hospital desea identificar factores de riesgos asociados como la diabetes y clasificar pacientes según su probabilidad de desarrollar la enfermedad. El modelo, pues la variable dependiente sería Y, que en diagnóstico de diabetes 1 tiene diabetes 0, no o no. 1 sería que tiene diabetes, 0 es que no tiene diabetes. Como variables independientes en X tendríamos X1, que sería el índice de masa corporal, en X2 el nivel de glucosa o sangre en ayunas, X3 edad del paciente, X4 antecedentes familiares, 1 sí, 0 no. Bueno, como conclusión tenemos que como características se tiene el tipo de las variables dependientes, que en la regresión lineal es simple, es continuo. En la regresión lineal múltiple también es continua, pero ya en la regresión logística es categórica, sea binaria o multinominal. En número de variables independientes, en la regresión lineal simple, una regresión lineal múltiple son, como la palabra lo dice, múltiples, y la regresión logística también son múltiples. En la ecuación, pues es regresión lineal simple, como lo dice el nombre, es lineal simple. En la regresión lineal múltiple, pues es lineal, pero con múltiples términos. En la regresión logística es una función logística. Propósito principal, la regresión lineal simple, pues predice y el análisis de la relación. En la relación lineal múltiple es la predicción considerando varios factores, y en la regresión logística, clasificación y la probabilidad. Muchas gracias.